Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh, oh. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, oh, oh. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos.
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar. Buenos días, querida iglesia, es un gusto estar nuevamente reunidos en este domingo, este servicio de adoración. Hoy día continuamos nuestro tercer estudio sobre el tema Incomparable Jesús. Y Raúl Galindo nos traerá el mensaje llamado Jesús superior a Moisés. También hoy día vamos a ver ahí en nuestras pantallas un código QR. Este código QR es para poder saber más de nosotros en la Iglesia de la Ciudad, sobre las personas que ya son parte de la Iglesia de la Ciudad o que ya están pasando mucho tiempo con nosotros. Queremos actualizar nuestros datos, así que te pediríamos que puedas ir a este código QR, entrar ahí y llenar algunos datos que nos van a servir de mucho. Ahora vamos a pasar a un breve y hermoso testimonio y al tiempo de las canciones, el momento donde vamos a alabar a Dios. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada
corazón abierto está, mi corazón abierto está. Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está. Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Te anhelamos, Dios, te anhelamos, oh, oh, Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Hola familia IDC, yo soy Sebastián. Y yo soy Vane, somos papás de Benja y Tommy. Bueno, esta pandemia ha sido una pandemia muy retadora para nosotros como matrimonio. Hemos tenido la bendición de que Tomás nació, nuestro segundo hijo, y con eso cambiaron muchas cosas. Estuvimos momentos muy duros en la primera etapa, en la cual estaba todo cerrado, estábamos en los primeros días de pandemia, y sentimos muy fuerte la presencia de la iglesia en esa etapa. Agradecemos de corazón a toda la gente que nos apoyó. Y también, como dije, fue una etapa difícil, tuvimos cosas que nos pasaron, tuvimos que operar a nuestro hijo Benjamín porque se fracturó el codo, y en esa etapa nos contagiamos de COVID. Entonces fue una etapa muy dura, en el sentido de que hemos tenido una pandemia difícil, gracias a Dios no extrema. Tuvimos 3 meses sin trabajo porque, bueno, soy dentista, así que no podía trabajar, pero Dios estuvo muy fiel en esa etapa. Tuvimos la tranquilidad de que Dios iba a proveer en su momento, y gracias a Dios me permitió volver a trabajar y trabajar de forma diferente, pero gracias a Dios hemos podido trabajar y poder proveer las necesidades que teníamos como familia. Estamos muy agradecidos con Dios porque lo hemos sentido cerca a nosotros en todo momento, no nos ha soltado. De hecho, una de las cosas que hemos empezado a hacer con Sebas fue orar juntos todas las mañanas.
para entregarle a Dios nuestro día. Y de verdad que ha sido lindo porque hemos visto la mano de Dios acompañándonos en cada momento del día cuando realmente se lo entregamos de corazón. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos ha cuidado, nos ha dado salud, ha cuidado a nuestras familias. A mí también me ha cuidado de una manera muy especial después del posparto. Y bueno, ahora es un tiempo bastante retador con el homeschool, con un bebé chico que todavía no camina, con Benja que está aburrido acá en 4 paredes. Sin embargo, sabemos que Dios nos cuida, nos protege y tiene grandes planes para nuestra vida. Si tenemos que elegir un versículo durante toda esta etapa, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por todas sus oraciones, por estar pendientes de nosotros y porque hemos sentido muy cercana a la iglesia en esta pandemia. Espero vernos prontos y poder abrazarnos sin mascarilla. Hasta luego. Bye. Bye. Ahora les invito a que juntos realicemos esta oración en voz alta. Señor Jesús, tú eres el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Te alabamos por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Por todo tu ser te damos gracias. Queremos renunciar al pecado y responder otra vez a tu voz. Tu palabra nos dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Entonces, Señor Jesús, ten piedad de nosotros y perdónanos por nuestra maldad. Sincera y humildemente nos arrepentimos del pecado. Que tu voluntad sea nuestra alegría y que andemos por tus caminos para gloria de tu nombre. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Estamos felices que nos acompañes en este nuevo mensaje de la serie Incomparable Jesús, en donde estamos estudiando a la persona de Jesucristo reflejada en la carta a los Hebreos. El día de hoy vamos a ver en el capítulo 3 cómo Jesús tiene cierta relación con un personaje muy conocido por todos nosotros, con Moisés. Pero antes de hacer la lectura, me gustaría compartirte esta historia. En cierta ocasión fui invitado por un grupo de alumnos en la universidad que estaban graduándose y había una serie de docentes que estábamos, al igual que yo, mis compañeros docentes, estábamos en una mesa. Éramos 7 u 8. Y en la universidad en donde estábamos trabajando, había una materia, había un curso en donde el docente era tan famoso y tan reconocido que prácticamente ese curso llevaba su apellido. Yo no conocía al docente titular, pero sabía de lo que significaba esta clase y sabía cómo los alumnos literalmente se peleaban por entrar a ella. En realidad había trascendido. Bueno, mientras estábamos en la cena, alguien comentó sobre este curso en particular, alguien más hizo una broma y empezamos a hablar sobre el curso y a hacer algunas bromas. No de mal gusto, pero sí bromas respecto a el peso y el legado que tenía este curso. Bueno, llegó el momento de la ceremonia en donde invitaban de manera personal a cada docente por nombre y apellido a que pasara al podium para entregarle un reconocimiento a los alumnos. Yo sé lo que estás pensando y sí, el docente titular de este curso no solamente estaba en la mesa, sino que todo el tiempo había estado sentado a mi lado. Ha sido uno de los momentos más bochornosos de mi vida, pero felizmente él tenía un gran sentido del humor, lo tomó a bien y después me pudo decir que se le había pasado muy divertido siendo anónimo donde normalmente él era muy conocido. A veces así nos sucede en nuestra vida. Tendemos a ver las grandes construcciones, pero desconocemos al arquitecto. Tendemos a ver los grandes momentos de la historia, pero no alcanzamos a ver a los líderes que lo realizaron. Tendemos a ver al líder, pero no vemos al hacedor del líder. Y es con este pensamiento que el escritor de la carta a los Hebreos hace una comparación de Jesús con Moisés. Recordemos que la carta a los Hebreos fue escrita para un grupo de personas con una raza, con una cultura particular, con un momento histórico particular, con creencias y con conocimientos de cultura muy particulares.
Tal vez para ti y para mí no tiene tanta relevancia hablar de Jesús, la figura de Jesús y la figura de Moisés como la tuvo para los hebreos en los primeros siglos, que fue cuando fue escrita esta carta. Y tendríamos que sumergirnos a la cultura y a los días y a los momentos de esa época para poder llegar a comprenderlo de manera completa. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a recordar lo que sabemos de Moisés y vamos también a ver lo que no sabemos de esta figura tan prominente. Lo primero que te quiero contar es que la figura, la imagen de Moisés es muy relevante para el pueblo judío, muy relevante. Prácticamente hay dos figuras que son el punto de referencia en todo lo que tiene que ver con su cosmovisión. Uno es Moisés y el otro es Elías. Uno como profeta y el otro como líder. ¿Y cómo no? Si sabemos que uno de los grandes momentos en la historia del pueblo judío fue esta liberación de la esclavitud en Egipto y cómo el pueblo fue llevado y guiado a través del desierto hasta ir a lo que conocemos como la tierra prometida. Pero antes de continuar, me gustaría que pudiéramos hacer la lectura para que pudiéramos ver qué es lo que el autor está intentando compartirles a las personas que recibieron esta carta. Entonces acompáñame en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Yo voy a utilizar una versión que es la Nueva Versión Internacional. Ahí, si me puedes seguir en la pantalla o si tienes una Biblia, será de mucho valor. Y el autor dice así: Por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él, Jesús, fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios haría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo, al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Lo primero que quisiera que viéramos aquí es que el autor nos está llamando, digamos, a que pongamos atención. Y nos dice: consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Vamos a pensar en Jesús. Y entonces, como está presentando a Jesús como apóstol, como sumo sacerdote, como aquel redentor, Mesías, Salvador, libertador esperado, el Señor de señores, el Hijo de Dios. Y para que las personas que reciben la carta pudieran entender lo incomparable de su persona, es que entonces trae algo que el pueblo conocía, que es la figura de Moisés. Y entonces nos da una característica muy importante y muy trascendente para nuestros días. El autor dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. El problema a veces que tenemos con la historia de Moisés es que conocemos lo que hemos visto de películas, de series, bueno, recientemente hasta una telenovela, con una historia que nada que ver, pero bueno, ahí está. Y entonces nos hacemos a estas ideas de un Jesús y de un Moisés que nada que ver. Los primeros 3 o 4 capítulos de Éxodo narran prácticamente todo lo que sabemos de Moisés. Pero tendríamos que terminar de leer Éxodo, Levítico, Números, incluso Deuteronomio. Y créanme que ahí podríamos ver cómo vez tras vez Moisés refleja un corazón de siervo, un corazón de líder fiel.
fiel. A mí me emociona cuando puedo leer las historias y cómo de repente en algún momento en este salir de Egipto el pueblo se pone a quejar y va con Moisés y le dice cosas que a cualquiera le dolerían. Como decir, no vale lo que has hecho, mejor nos valdría estar allá. Y Moisés es fiel con lo que Dios le había pedido que hiciera. Y creo que aquí hay un punto muy importante. El primer punto que tendríamos que considerar respecto a la fidelidad es ¿a qué le fue fiel Moisés? ¿A qué le fue fiel Moisés? Y la respuesta es que Moisés le fue fiel a su llamado, a su llamamiento. Hoy podríamos decir a su misión, halló su propósito de vida, halló cómo dejar legado. Ahora, no fue escogido por él, fue escogido por Dios. Y fue preparado por Dios. Y fue llamado en el momento preciso por Dios. No cuando fue salvado del río, de las aguas del río Nilo, ni cuando fue llevado como príncipe y crecido en esta capacidad de tomar decisiones en lo que era el gobierno más importante de esa época en Egipto. Tampoco cuando él decidió tomar decisiones por sí mismo y propias que iban a lo mejor no muy cercanas a lo que Dios quería. También cuando sale y abandona y da un giro en su vida de 180 grados y después de 40 años de pasar de ser príncipe a ser pastor, de pasar de esperar a que le sirvieran, ahora él era alguien que servía. Y ahí recibe el llamado de Dios y le da propósito a su vida. Hay tanto que estudiar ahí de Moisés. Pero quiero que te quedes con esta parte. Moisés, en toda su vida, desde el llamado que le hizo Dios, fue fiel a esa misión, a ese propósito. Y aquí nos queda una enseñanza maravillosa para todos aquellos que estamos hoy ejerciendo cierta influencia en un grupo de personas a nuestro alrededor. Llámale líder, llámale jefe, llámale supervisor, llámale como quieras llamarle, figura pública, influencer. Pero esta capacidad de influir en otras personas, el día de hoy no tiene el corazón de Moisés. Hoy muchas veces el liderazgo busca servirse a sí mismo, cuando la medida la puso el Señor Jesucristo, cuando dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y eso muestra el corazón de Moisés. Un líder que sirve, un líder siervo. Esa es la figura que el autor de Hebreos está desarrollando. Esa es la figura que cuando un judío escuchaba a Moisés, eso era lo que él tenía en mente. Una persona que fue fiel a su llamado. Qué difícil es el día de hoy ser fiel a nuestro llamado. Es más fácil quejarnos, es más fácil decir que me voy a reencontrar, es más fácil llamarse disruptivo, es más fácil empezar algo sabiendo que hay opciones para abandonarlo. Es posible que haya personas que empiecen un matrimonio sabiendo que está la opción de la separación. Hay personas que tal vez ingresan a un trabajo sabiendo que en cualquier momento pueden salir. Hay personas que deciden tomar un proyecto sabiendo que en cualquier momento se pueden ir. Y creo que eso no refleja el liderazgo que sirve, un liderazgo que es fiel a su llamado. Tenemos mucho que aprender. Pero aquí lo importante es que el autor está comparando a Jesús con esa fidelidad. Y entonces él nos dice, Moisés fue fiel a su llamado. ¿Y Jesús a qué fue fiel? Jesús también fue fiel a su llamado. Yo me imagino muchas historias y de repente desarrollo como universos paralelos, ¿no? Como historias paralelas. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Y qué hubiera pasado si Jesús en algún momento hubiera dicho como que siempre no es una buena idea hacerme hombre y entrar al vientre de una mujer? Como que a lo mejor no es una buena idea padecer frío y hambre y depender de otras personas cuando todo el mundo y todo el universo y toda la creación depende de mí.
A lo mejor no es una buena idea empezar a hacer señales y empezar a ayudar a las personas porque no me van a comprender e incluso van a querer apedrearme y matarme por ello. Tal vez no es una buena idea ir al Calvario. Jesús fue fiel a su llamado. Y la victoria más grande, después de la victoria en la cruz, cuando Él fallece, cuando Él entrega su espíritu y toda su sangre por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. La segunda victoria más grande después de esa se da una noche antes de ser apresado, cuando está orando. Y podemos leer que Él habla con su Padre y le dice: Padre, si puedes evitar que esto suceda, si puedes evitar que no pase por esto, hazlo. Pero voy a seguir tu voluntad. Haz en mí conforme a tu voluntad. Qué gran ejemplo de ser fiel al llamado. Y Jesús es incomparable en cumplir al llamado. La segunda imagen que podemos tener y la segunda idea que podemos tener al hacer esta comparación o intentando hacer esta comparación entre Moisés y Jesús es respondiendo a esta pregunta. Y la pregunta es: ¿a quién le fue fiel Moisés? ¿Recuerdas? La primera es ¿a qué? Que fue su llamado. La segunda pregunta es ¿a quién le fue fiel Moisés? ¿Habrá sido fiel al pueblo? ¿Habrá sido fiel para ser popular, obviamente, ¿no? A toda la multitud, para ser popular? Y sabemos que no fue así. ¿Habrá sido fiel a Él mismo para no fallarse? Y sabemos que no fue así. Él tenía siempre dudas de su propia persona. Y claro, a veces es muy fácil criticarlo y señalar y subrayar los versículos en donde Él entra en dudas, pero ¿qué tal cuando también habla con Dios para que considere alguna otra opción que Dios ya había dicho que se iba a hacer? Por ejemplo, ejercer plagas. Por ejemplo, cambiar de opinión. Por ejemplo, evitar que el pueblo llegara ya a la tierra prometida. Pero Moisés fue fiel, no a las personas, no a sí mismo, fue fiel a Dios. Él pudo ver que por encima de su llamado estaba el que le había llamado. ¿Qué hay de tu llamado? ¿Puedes ver por encima de tu llamado a aquel que te ha llamado? ¿Puedes ver a Dios que te ha puesto en este lugar de trabajo en donde estás? ¿Has visto a Dios que te ha quitado del lugar de trabajo en donde estabas y hoy estás en otra situación? ¿Has considerado y has visto a Dios en el lugar de estudios en donde estás? En tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Podemos ser fieles a nuestro llamado, pero qué alegría es poder reconocer que podemos también ser fiel a aquel que nos llamó. Y es por eso que el autor de la carta a los Hebreos nos dice, claro, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor recibe más honor que la casa misma. La tercera pregunta que tenemos que considerar, es ¿por qué? ¿Por qué consideramos que Moisés, o por qué sabemos que Moisés fue fiel a Dios y a su llamado? ¿Por qué tendrías tú que ser fiel a Dios y a tu llamado? Porque Dios es fiel. Porque Dios va a cumplir todo su propósito en ti. Porque Dios tiene pensado una historia mucho más grande, mucho más completa y más extensa que cada uno de los capítulos que nosotros alcanzamos a escribir cada día. Los renglones que escribimos en un suceso trágico son solo parte de una historia mayor. La perspectiva de vida que podemos tener es que yo soy lo más importante del mundo, yo soy todo lo que tengo y todo depende de mí, y si no soy yo, entonces no dependo de nadie, que es lo que escuchamos normalmente. Pero por otro lado, yo puedo tener el pensamiento de
Mi vida es parte de una historia mayor. Y fiel es el que la ha preparado. Fiel es Dios. Moisés lo sabía. Moisés alcanzaba ligeramente a ver lo que venía. Una situación en donde el pueblo, más allá de una libertad física, tendría una libertad de acercarse a Dios, de tener comunión con el Señor. Yo me imagino que cuando el Señor le dictó el tabernáculo y le dijo, mira, así hay que hacer el tabernáculo, y podemos leer que dice que Moisés lo hizo, y le decía al Señor, y de tantos metros, y Moisés lo hizo, y de tantos colores, y Moisés lo hizo, y de estas dimensiones, y Moisés lo hizo, y así se va a armar, y Moisés lo hizo. Yo me imagino que él se emocionaba al pensar que ese tabernáculo iba a ser el lugar en donde Dios iba a habitar, donde el pueblo podría tener comunión directa con Él, podía ver su presencia y su gloria. ¿Cuánto más habrá sido la emoción de Jesús al darse cuenta de que Él era el propio tabernáculo? Él era un mejor sacrificio y que a través de Él, de Jesucristo, íbamos a poder tener todos nosotros, comunión con el Padre. Qué emocionante. Para terminar, quisiera contarte una historia. No sé si es cierta. Quisiera que sea cierta. En 1985 hubo un gran terremoto en la Ciudad de México. Yo tenía cerca de 19 años. Y bueno, salí a las calles como miles de mexicanos a ayudar ante una situación que desbordó a las autoridades y a la organización que se tenía en ese momento. Y en la calle corrían muchas historias de los terribles sucesos, pero también historias de esperanza. Y corrían rápidamente las historias de unos bebés que habían salido recién nacidos, después de 7 días, 14 días salieron de este hospital. Pero hay una historia en particular que me impactó. Ojalá quisiera tener la seguridad que es cierta, pero sigue teniendo una gran relevancia. Se cuenta que una de las tantas cientos de escuelas que colapsaron en una primaria, un niño quedó atrapado con sus compañeros, pequeños, de primaria, y quedaban en la oscuridad y atrapados, no se podían mover, y se alcanzaban apenas a escuchar. Y entonces por nombre supieron quién era quién, y había niños que empezaron a llorar, empezaron a sentir dolor, a sentir angustia. Pero había un pequeño en particular que les decía, no se preocupen, mi papá dijo que iba a venir por mí. Cuando me trajo esta mañana y me dejó aquí en el colegio como todos los días, él me dijo, hijo, yo voy a venir por ti y yo sé que mi papá va a venir por mí. Algunos niños lo escuchaban, pasaba el tiempo, pasaron los días, en la oscuridad, sin poderse mover, con hambre, con dolor, con sed. Y en todo momento el pequeño decía, no se preocupen, mi papá va a venir. Bueno, pues después de varios días se escuchó la voz del papá. Y logró escarbar y guiarse hasta donde suponía que estaba el salón de su hijo. Y cuando estuvo cerca, le habló por su nombre. Y este joven, este muchachito, en lugar de saludar a su papá, lo primero que dijo, con poco aire, casi muy agotado, les dijo, ven, yo les dije que mi papá iba a venir. Es una imagen espectacular. Dios envió a su Hijo para que nos diera esperanza. Para que Él nos dijera, a través de Jesucristo nos dijera, hay una nueva forma de tener una relación personal conmigo. Hay esperanza para tu vida. No importa qué tan difícil sea, hay esperanza. Aún en el momento más difícil que puedas estar pasando, tal vez caminando en el valle de la muerte, hay esperanza. El Hijo le dio aliento a todos sus amigos, a todos sus compañeros. Les llevó las buenas nuevas. Mi Padre va a venir.
Y el autor de la carta de Hebreos cierra con una frase que quiero dejar para ti. Él dice: Cristo es fiel como hijo frente a la casa. Y esa casa somos nosotros, somos tú, soy yo. Con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Mantener la confianza y la esperanza. No va a ser fácil si no confías en aquel que es fiel, como el padre de este pequeño. Y hoy también te puedo decir lo mismo que Jesucristo habló a mi corazón un día. El Padre va a venir por ti y estaremos en su hogar y estaremos allí para siempre. Solamente mantengamos nuestra confianza y la esperanza en aquel que es nuestro Salvador. Que Dios te les bendiga. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el
Gracias, Raúl, por el mensaje. Ha sido sumamente desafiante saber que Jesús es superior a todo, es incomparable. Recuerden que ahí en sus pantallas va a salir un código QR. Ese código QR los va a enviar a lo que es el WhatsApp de nuestra iglesia, que es Oración y Contacto. Si no eres parte aún del WhatsApp y quisieras ser parte, te animamos a que entres a través de ese código QR y puedas ser parte de nuestro WhatsApp. Además, siempre estamos animando a entrar a nuestra página web iglesiadelaciudad.p. En iglesiadelaciudad.p vas a poder encontrar avisos, vas a poder ver las enseñanzas que estamos presentando, la música, nuestra visión. Vas a poder encontrar toda la información que desees. Así que si no has entrado a nuestra página web, te animamos a hacerlo. Y una de las cosas que funcionan como adoración en nuestra vida cristiana y nuestro andar diario es el dar. Dar es una forma de adorar a Dios. La generosidad es una forma de adorar a Dios. Así que ahora vamos a ver un breve video sobre esto. Y luego de eso vamos a tener unas preguntas de reflexión que van a salir en la pantalla sobre la enseñanza de hoy día. Dios los bendiga. Tu generosidad nos permite cumplir con nuestra misión de ser y hacer discípulos de Jesucristo, contribuyendo así al bienestar integral de nuestra ciudad. Gracias por invertir en la vida de otros.